Continuamos en Infobae TV. Uno de los temas importantes que tiene que ver con la política económica es el rol del Banco Central de la República Argentina como auxilio del Tesoro. En los últimos datos que dio a conocer en mayo el gobierno, indudablemente el Banco Central sigue siendo uno de los motores para que el superávit fiscal que tiene la República Argentina no se muestre tan deficitario, en particular por este auxilio que le está haciendo el Banco Central y el ANSES al Tesoro de la Nación. Bueno, para hablar de este tema y para hablar de algunos temas más de política monetaria, hemos convocado en Infobae TV a Carlos Pérez. Carlos Pérez es economista, es exgerente general del Banco Central de la República Argentina y hasta muy poco tiempo director del Banco Central de la República Argentina. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos. Un gusto hablar contigo. Por favor. Bueno, lo que te quería preguntar en particular es, desde la reforma del Banco Central de la República Argentina, impulsada en particular por el actual ministro de Economía, en aquel entonces era viceministro de Economía Axel Kicillof, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, hubo un cambio en cuanto al rol del Banco Central de la República Argentina. Y quería un poco que nos expliques cuáles son las diferencias hasta que empezó a funcionar esa nueva ley del Banco Central de la República Argentina, esa modificación, digamos, de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, en realidad los cambios empezaron a operar antes de la modificación de la Carta Orgánica. Yo te diría que Marcó del Pon inicia su presidencia en el año 2010, principios del 2010, y básicamente a partir de ese momento y por 4 años de manera consecutiva, inicialmente hasta que se modifica la Carta Orgánica, que es en el 2012, hay 2 años en los cuales se van dando desvíos que se salvan a través de decreto de necesidad y urgencia o a través de excepciones que prevé la ley, pero claramente se van dando desvíos respecto a la Carta Orgánica vigente entre el 2010 y el 2012. Después ya sí hay un cambio en la Carta Orgánica, y yo diría que básicamente tanto los desvíos primero entre el 2010 y el 2012 como la modificación de la Carta Orgánica desde el 2012 generaron lo que yo llamo un tren fantasma monetario, ¿no? O sea, el incremento de activos de dudosa calidad, como pueden ser las letras intransferibles que tiene el Banco Central, desde los 35.000 millones de pesos a los 350.000 millones de pesos, se multiplicó por 10 esto en el último lustro. El incremento de 30.000 millones que había en el año 2009 a los casi 200.000 millones de pesos que hoy hay en adelantos transitorios. Digo, entre letras intransferibles y adelantos transitorios, que son activos de dudosa calidad que tiene en el balance el Banco Central, ahí hubo un incremento de 500.000 millones de pesos en tan solo 5 años. Está claro que este incremento en este activo tiene mucho que ver con una caída muy importante que sufrieron las reservas internacionales. Por otro lado, también hubo un incremento sustantivo de más de 400.000 millones de pesos en los pasivos monetarios, tanto en la expansión primaria, en la base monetaria, como en las LEVAC, en las NOVAC, que son instrumentos de regulación monetaria que tiene el Banco Central. Y un fenómeno nuevo que se dio en ese periodo es un Banco Central que financia las necesidades que tiene el fisco, que tiene el Tesoro Nacional. Digo, en el año 2009 el Tesoro Nacional no le pedía financiamiento al Banco Central. Las proyecciones más optimistas para este año son que el Banco Central va a tener que asistir al Tesoro Nacional por 150.000 millones de pesos, ¿no? Carlos, Entonces, un tema sí. importante que tiene que ver con la coyuntura y dejando de lado un poco esta reforma del Banco Central, tiene que ver con lo que pasa de la visita del presidente de China a la República Argentina. Se habla
obviamente, una financiación muy importante para dos represas que se van a hacer en la Argentina, que son Néstor Carlos Kirchner y Jorge Zepernik, en la provincia de Santa Cruz, por aproximadamente 4.700 millones de dólares que 3 bancos chinos le van a dar a la Argentina. Pero también está esta idea del swap, que se venía hablando mucho, y vos como estuviste en la gestión de Martín Redrado cuando estuvo en el Banco Central y se hizo un swap de tasas con China, el expresidente del Banco Central lo que dice es que eso sirve para, de alguna manera, el tema comercial de la República Argentina, pero no sirve para mejorar las reservas del Banco Central de la República Argentina, y quería si nos podías aclarar este tema. Sí, a ver, para concluir el punto anterior y que le quede claro a la gente, me parece que la modificación de la Carta Orgánica en definitiva le dio discrecionalidad a las autoridades monetarias en lugar de reglas, que era lo que tenía antes. Y claramente esa discrecionalidad terminó siendo usada por el Poder Ejecutivo Nacional, que de algún modo le ordenaba o le ordena al directorio de Banco Central, y entonces es una discrecionalidad que se vuelve subordinación técnica, política del Banco Central al Poder Ejecutivo Nacional, y esto genera un riesgo muy importante. Digo, esto explica la inflación, el cepo cambiario, los tipos de cambio múltiple, las brechas crecientes respecto de esos tipos de cambio múltiple, la recesión con vuelta a crecer de la inflación y en definitiva la mayor vulnerabilidad social. Digo, me parece que para el próximo gobierno queda una tarea pendiente, que es el estudio de la Carta Orgánica actual, si sirve, si no sirve, si se puede manejar la Argentina con esa discrecionalidad. Digo, esto para dejar en claro el tema de las implicancias de la modificación de la Carta Orgánica. Respecto a esto que vos decís, yo diría que sí, claramente el swap ayuda en lo comercial, puede ayudar en lo financiero también, depende las condicionalidades y la modalidad. Yo me acuerdo que el swap, que en su momento se firmó en el año 2009 por 10.000 millones de dólares, el equivalente a 10.000 millones de dólares entre el Banco Central de China y el Banco Central de la Argentina, tenía una condicionalidad muy importante, que era cuando vos querías hacer uso de los yuanes, tenías que pedirle permiso en cada posible uso al Banco Central de China. Por lo tanto, digo, era un swap con una condicionalidad muy fuerte. Habrá que ver este swap qué tipo de condicionalidad tiene y qué tipo de modalidad tiene, porque en función de eso será la validez financiera y de contabilización que pueda tener del lado de las reservas o no, y la calidad, digamos, de esa reserva en términos de el uso, digo. Y para concluir te diría, los swap habitualmente son un elemento de corto plazo, un elemento transitorio, me parece que es un elemento más persuasivo que un elemento activo. Por lo tanto, digo, en lo comercial puede ayudar, en lo financiero es mejor que nada, pero me parece que hay que estar muy atento a ver qué condicionalidades tiene el swap y qué modalidad de aplicación tiene el swap de monedas entre el Banco Central de China y el Banco Central de la Argentina. Para que la gente entienda un poco, y vos explicaste un poquito, que hay como una cajita, digamos, que la Argentina puede llegar a tomar en esos yuan que uno tiene, y cómo ayuda esto al tema comercial en particular, cómo se lo podemos explicar fácil a la gente. Bueno, Argentina vos sabés que tiene un déficit comercial con China, y de pronto aquellos operadores que son importadores de productos chinos van al Banco Central, le piden dólares, le demandan dólares, y con eso hacen las cancelaciones de la mercadería de China que obtienen. Digo, habrá que ver, vuelvo a insistir, la letra chica del swap, pero si esto tiene alguna aplicación comercial, está claro que convertir el yuan a dólar es todo un desafío, en tanto que si en realidad un importador tiene que pagar una mercadería que viene
de China, automáticamente podría estar usando el swap de yuanes por pesos y directamente se le da los yuanes a través del Banco Central de China, digo, y no está ni aparece la demanda de dólares y por lo tanto no aparece ese descenso automático de las reservas internacionales en el flujo anual que tiene la Argentina con China, ¿no? Carlos, siguiendo con el tema de las reservas internacionales, indudablemente hay un punto muy importante hoy en la República Argentina, que es esta gran pelea que se ha dado entre los holdout que le piden a la República Argentina que la Argentina pague una sentencia definitiva que se dio en los tribunales de Nueva York, del juez Griesa, donde se le ordenaba pagar a la Argentina aproximadamente unos 1.350 millones de dólares, que con intereses ahora llegan aproximadamente a 1.650 millones de dólares. Y aparece este problema que tiene la Argentina, que la Argentina dice, bueno, nosotros en realidad el 30 de junio pasado, para pagar los vencimientos del bono discount, pagamos por la Caja de Valores en la Argentina, tuvimos que pagar por el otro lado Euroclear y Boni, y lo que hizo la Argentina fue hacer un depósito de 539 millones de dólares y decir, bueno, nosotros ya le pagamos a los bonistas. Pero en realidad el Banco Boni, que es el banco agente de pago, no puede hacer esos pagos y mete de alguna manera Axel Kicillof con esta maniobra a la República Argentina en un problema que se puede llegar a definir el 31 de julio, donde dicen muchos que la Argentina podría entrar en default técnico o tal vez podría zafar de ese default técnico si aparecen algunas cosas especiales, como por ejemplo una es que quienes están para cobrar la sentencia definitiva le pidan a la Argentina que el juez Griesa imponga nuevamente esa medida cautelar o el stay para que la Argentina pueda pagar. Hay mucho de lo que se habla, de lo que se escucha, pero quería saber cómo ves vos hoy el problema de la Argentina frente a un probable default técnico el 31 de julio de este año. Si vos me preguntabas 10 días atrás cuál era mi pensamiento respecto a cómo se definía este partido, hago la analogía con el Mundial, que lo tenemos muy cercano de fútbol. Digo, lo que está claro es que el partido de tiempo de 90 minutos ya terminó y ahora estamos jugando el tiempo suplementario, los 30 minutos suplementarios, que en este caso son el mes de julio, que es posterior al 30 de junio. 10 días atrás yo te decía 90-10, 90% probabilidad de acuerdo, 10% probabilidad de default, por darle una probabilidad a un escenario que lo consideraba prácticamente de muy baja probabilidad. A medida que pasa el tiempo, está claro que va ganando probabilidad, lamentablemente, el escenario de default. Digo, yo hoy sigo viendo una probabilidad de 70-30 a favor del acuerdo respecto al default, pero cuanto más nos acerquemos al 31 de julio, lo que está claro es que expira el tiempo suplementario y entramos en la definición por penales. En la definición por penales uno sabe que esto es un cara o cruz, entonces claramente a medida que pasa el tiempo la probabilidad tiende a igualarse en torno a acuerdo o default. Me parece que esto objetivamente es así y de algún modo también lo ha reflejado un poco a lo largo del mes lo que va pasando con los mercados, ¿no? Vos hablás de acuerdo default y claramente para la Argentina es mucho mejor tener un acuerdo que tener un default técnico. Y lo que me gustaría es que le expliques a la gente por lo menos es cuáles son los costos que puede incurrir la Argentina en entrar en un default técnico el 31 de julio. Mira, lo que está claro es que el default no tiene buenas implicancias, eso está más que claro y eso se traduce en una mayor inestabilidad cambiaria, en una mayor presión sobre las reservas internacionales y en lo que le interesa a la gente, en un agravamiento de la leve recesión económica que hoy sufre la Argentina y un agravamiento de la recesión económica que hoy ya está presente, está claro que genera una mayor vulnerabilidad social. Digo,
las condiciones de empleo se deterioran, las condiciones de salario real se deterioran. Digo, me parece que estas son las implicancias de economía real sobre un aspecto financiero a definir en los próximos días, ¿no? Vos hablaste ahí del tipo de cambio y evidentemente la primera semana, terminado el Mundial, el tipo de cambio prácticamente estaba en 11 pesos 95, 12, hoy está en 12,30. Muchos dicen que en realidad tiene que ver en parte con que la Argentina no acuerda con los hollout y en otra parte por la demanda que viene por el tema de las vacaciones, en particular en la Argentina estacionalmente. ¿Cómo estás viendo la evolución del tipo de cambio, de ese valor de 8.15 del Banco Central que se fijó después de la fuerte devaluación del peso de prácticamente un 25% que decidió el Banco Central en enero? ¿Crees, digamos, que en este segundo semestre puede haber algún nuevo retoque del Banco Central a la política cambiaria o pensás que este segundo semestre no va a haber cambios? Y la verdad que sería deseable que no vuelva a haber una mega devaluación como la que hubo en enero. Sería deseable que en realidad el tipo de cambio vaya teniendo un recorrido similar a la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Lo que está claro es que hoy la inflación está entre el 35 y el 40% anual, y lo que está claro es que el tipo de cambio se está ajustando a razón del 0,5% mensual, con lo cual me parece que de proseguir la política cambiaria en este recorrido, la verdad que la probabilidad de repetir enero de este año en algún momento de este año o principio del año que viene va siendo creciente. Así que me parece que hay dos inconsistencias en el recorrido monetario cambiario de la Argentina. Uno tiene que ver con la política cambiaria. Me parece que la devaluación está corriendo muy por debajo de la inflación, y el otro tiene que ver con la tasa de interés. Digo, pagarle a un ahorrista el 20%, el 22% contra una inflación de más del 30%, claramente también no es sostenible en términos de la demanda de dinero. Me parece que ahí claramente hay dos asignaturas pendientes, uno que tiene que ver con un sinceramiento de la tasa de interés y el otro con un sinceramiento de la variable tipo de cambio. Digo, el gobierno, si acordase y el escenario default desapareciese, puede verse tentado con que el endeudamiento le permita postergar, dejar de lado la actualización cambiaria, la actualización de la tasa de interés. Me parece que esto sería muy peligroso porque generaría riesgo de repetición del fenómeno de enero de este año, ¿no? Carlos, para el final dejé la más difícil. Sí, porque hay un rumor que está indicando que probablemente el día 29 podría ser el día que el juez Griesa le dé la posibilidad a la Argentina de imponer nuevamente el stay, que la Argentina pague y después se vuelva a la situación original. Lo que te quería preguntar es cómo ves esa posibilidad de que el juez pueda aplicar el stay y que la Argentina por lo menos pueda pagar. ¿Crees que están dadas las condiciones? Y si están dadas las condiciones, ¿qué pensás? Sí, me parece que sería ideal, teniendo en cuenta que hoy los escenarios que te planteaba, esta dicotomía entre acuerdo o default, tendían a igualarse en la medida en que se acerca la fecha límite de fin de julio. Así que, digo, sería muy bueno lograr de nuevo la cautelar y que de algún modo Argentina vaya encontrando solución al tema holdouts, sin que esto obviamente abra un riesgo en el frente interno respecto a todo lo que tiene que ver con aquellos que ya entraron en el canje de deuda tanto en el 2005 como en el 2010, ¿no? Carlos, como siempre, ha sido muy claro y muchas gracias por haberte tenido por primera vez aquí en Infobae TV, y te vamos a seguir llamando para que nos des esos conceptos tan claros que vos siempre tenés. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Infobae TV.